En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, amigos televidentes. ¿Qué tal? Esperamos que su fin de semana haya sido muy placentero y, como siempre, previniendo, ¿verdad?, el contagio de esta enfermedad COVID-19. Gracias, en nuestro país tenemos cifras, las que oficialmente nos dan, que son bajas. Así que continuemos en este esfuerzo, amigos televidentes, a partir de esta semana, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Esta semana que sea más fuertes medidas contra el COVID-19. Le vamos a dar a los salvadoreños un knockout al COVID-19. Pues bien, amigos televidentes, ¿qué tal si para comenzar esta semana laboral la hacemos en 2 sentidos? Religioso, pero también viendo lo social de nuestro país con esta sorpresa que hemos tenido después de las elecciones del 28F 2021. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Cómo se está viendo el panorama? ¿Qué pasó antes, durante y después? Y sobre todo la posición eclesiástica ante la Semana Santa, porque muchos nos vamos a la playa y olvidamos que de verdad este debe ser un regocijo espiritual. Para eso no doy más preámbulos, está con nosotros, gracias a Dios, y de verdad, bienvenido. No crea usted porque somos Ágape, la señal positiva, Ágape, Canal 8, traemos sacerdotes. Aquí le hemos traído pastores, rectores de Universidad de la UCA, y ahora nada más ni nada menos el padre Edwin Baños. Él es el párroco de Metapán, una zona fronteriza del departamento de Santa Ana, y también el director de la radio Fe y Alegría, a quien de verdad me complace en presentárselos. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle, hombre. Igualmente, en el programa anterior no estaba usted, pero aquí estuvimos con Fernando. Ajá. Pero qué grata esta visita nuevamente al programa y saber que estamos en Canal 8. ¿Tienen otro medio televisivo o va en redes sociales también? Va en redes sociales también. Bendito sea Dios. Pues un saludo a cada uno de ustedes que sintonizan con nosotros. Siempre hay reflexiones, hay una palabra, tantos acontecimientos. Estamos 2 días, 3 días para el primer caso de COVID-19 aquí en El Salvador, que por cierto fue en Metapán. En Metapán. Ya, un año después ya no nos tienen miedo a quienes estamos en Metapán. Yo llevo 5 años ya en el Calvario. ¿Y qué tal? ¿Cómo está esa vida ahí? Pues bien, gracias a Dios, el trabajo nunca falta, lo vamos combinando con la parroquia y la radio. Y también mi otra pastoral, siempre con los medios de comunicación. Este es un ejemplo. Mucho viaje para la capital, cuando no lo queremos hacer vía Zoom, ¿no? Para es que mire, el vía Zoom como que pone una barrera entre el entrevistado y también el televidente. No es lo mismo de presencial. No es lo mismo. No, y luego cuando uno está en la pantalla,
no es igual tampoco. Ese retraso que se da, aunque sea 1 segundo, 3 segundos, pero ya eso lo... Y eso ya a usted lo aísla, ya no hace clip con su receptor. Sí. Pero bueno, creo que la historia nos va enseñando muchas cosas. El tema de la pandemia nos ha dado muchos adelantos en el tema tecnológico. Es una herramienta, Dios ha dado la sabiduría para que nosotros podamos comunicarnos casi en tiempo real. Y decía, por cierto, quien me recibió en este lugar, Padre, ¿qué hubiese sido en este tiempo de la pandemia sin las misas online? Y yo le decía, mire, la verdad es que la fe y nuestra religión no es ni de iglesia ni de libro. El mismo Jesús lo dice, tiempos vendrán en que me adorarán en espíritu y en verdad. Y creo que estos acontecimientos a nosotros nos ponen ahí. Es lógico. Está el templo, están nuestras iglesias parroquiales, están nuestras catedrales, es la casa de Dios que pasa y respira cuando nosotros las visitamos, y vayamos, porque ese lugar es santo y sagrado y se ha dedicado al Dios de la vida. Pero que porque nos derriben una iglesia, porque nos quemen una iglesia, porque nos cierren una iglesia, nuestra fe va a tambalear o terminar, eso no es así. Es cuando más tiene que tener la fe el hombre. Pues sí, es cuando es donde se prueba la fe. Porque cuando nosotros estamos en paz, en tranquilidad, en serenidad, si ahí todo marcha bien, el tema es cuando tenemos que superar obstáculos. No se imagina usted cuántos hermanos sacerdotes se vieron en tremendas situaciones, ¿no? Nunca habían transmitido probablemente una misa por Facebook, y cómo iban a hacer para comunicarse con su comunidad parroquial. Solo hay un ejemplo y se lo voy a contar porque me encantó. Por cierto, un compañero de curso me dice, Padre, me he dado cuenta que muchos viven la Santa Misa que tú celebras en el tiempo de la pandemia, aquel encierro fuerte. Yo la recibo, la misa suya. Sí, en ese momento estaba en 2 canales a nivel nacional, en un canal local, luego en la radio y en el Facebook, y se unían periódicos digitales, etcétera. Fue bastante extendida la celebración, y me dice, quiero que me ofrezcas la misa por mi comunidad parroquial. Un hermano sacerdote, me encantó eso, fíjese. Qué bueno que tengamos estos avances tecnológicos, ¿verdad? Y que podemos llevar el Evangelio más cuando el hombre está afligido, que es el momento clave donde el Señor puede entrar en nuestros corazones, porque así somos, ¿verdad? En momentos de alegría deberíamos de abrirle más las puertas a Dios, porque Él es la fuente de la alegría. Dios no es la fuente de la aflicción, ni del sufrimiento, ni de la angustia. No sé por qué cuando al hombre llega eso, que natural es el camino, nosotros lo buscamos. Pero deberíamos de tener un contacto muchísimo más fuerte cuando en nuestro corazón hay paz, hay alegría, hay abundancia, hay deseo de vivir. Cuando ya no queremos vivir, nos acercamos a Él. O cuando ya estamos ancianitos, nos acercamos. Cuando estamos en problemas. No, hombre, vayamos en nuestra juventud para decirle a Dios, aquí estoy, cuenta conmigo, ¿qué quieres? Pues sí. Así tiene que ser la vida, ¿no? El Evangelio puesto al hombre, Padre, en su día a día, en sus penas diarias, su egoísmo. Sí, yo recuerdo una frase de nuestro antiguo rector Miguel Ángel Marco. Me dijo una vez, y fue en privado, me quedó tan grabado. Edwin me dijo, la piedad es la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, esta entrevista, usted en su trabajo fuera de aquí, un diputado en la asamblea, un alcalde en su despacho, viendo proyectos, no sé, la ama de casa,
cuando tiene que hacer sus ocupaciones, ama de casa con trabajo en su hogar y también fuera de su hogar. Porque ahora es así, ¿no? Trabaja hombre y mujer, ya eso va aumentando cada vez más. Entonces, allí es donde nosotros debemos de darle el espacio a Dios en nuestra vida. Ahora bien, usted tocó un punto bien principal, la actitud de nuestras autoridades. Imagínese usted qué responsabilidad. Y en la Biblia, ¿es cierto que Dios quita y pone gobernantes? Sí, porque en su mano está el poder, todo el poder. Fíjese cómo le dice Jesús en el momento más crítico de su vida, humanamente hablando, a Pilato: tú no tendrías el poder si no te hubiese venido desde lo alto. El mismo Jesús le dice. Luego hace referencia el Señor a los gobernantes cuando sus discípulos le preguntan, le dicen, ¿no?, que quiere sentarse uno a la izquierda y el otro a su derecha. Y le dicen: no sean como los gobernantes, los soberanos de esta tierra, que los oprimen, que los pisotean. Ustedes no sean así. El más grande entre ustedes será el servidor de todos. Ahí está. Hay un gobernante que oprime, hay un gobernante que no está con el pobre y con el necesitado. Tarde o temprano, o es arrancado de su poder o es quitado también de este mundo. Sí, eso la historia lo dice. Lo que pasa es que nosotros no lo queremos comprobar. El hombre tiene dinero, quiere poder. El hombre tiene dinero y poder, pues quiere vicios, quiere mujeres, quiere alcohol, quiere droga, etcétera, ¿no? Quiere fama, porque puede haber perfectamente estas tentaciones más grandes del ser humano, individuales, pero de repente se quieren todas, ¿no? Entonces, que Dios quita gobernantes, yo lo creo. ¿Y castigará malos gobernantes? Por supuesto. Por supuesto. Es que eso es bien difícil. Muchos me critican, pero yo le voy a decir algo. A muchos como que les da alergia decir que Dios castiga. Un buen padre siempre castiga, corrige y castiga a su hijo. ¿Cómo va a creer usted que le va a celebrar a su hijo que le quiebre un plato o la vajilla? ¿Le va a aplaudir, lo va a premiar? No, le dirá: tenías un vaso de vidrio, pues mira, ahora tu castigo será que vas a utilizar por tanto tiempo de plástico, porque no cuidas. Bueno, ya la segunda vez, tercera vez que le ha quebrado, ¿no? Si usted no le dijo a su hijo, toma bien el vaso o agarra bien el vaso, la corrección y el castigo es siempre. Y voy a ir a dos conceptos más profundos. Dios es infinitamente misericordioso, pero infinitamente. El Papa Francisco ha sido el Papa que nos ha ubicado frente al Dios de la misericordia desde que llegó a la sede de Pedro, que por cierto hace 2 días cumplió 8 años. Pero recordemos, Dios es infinitamente justo, o sea que la misericordia no comete injusticia. Mire qué interesante, pues ahí estamos atendidos, porque no pidamos justicia, pidamos misericordia. Ya vamos a volver nosotros, porque la iglesia ha hecho también, amigos televidentes, un programa de observaciones sociales, económicas, políticas para nuestro país, y eso es lo que vamos a conversar, porque también la iglesia tiene que estar pendiente de su redil, de su rebaño. Si más no me equivoco, el Papa Francisco pidió a sus sacerdotes: por favor, entren a la política sana, a la política constructiva, a la política que edifica. A los sacerdotes no, a los fieles laicos, cristianos, católicos, sí. Deben estar ahí a hacer las cosas bien. Pero él se tiene que dirigir por un padre. Así que ya volvemos, amigos televidentes, permítame.
noche, amigos televidentes. Nos encontramos conversando con el padre Edwin Baños, reconocida trayectoria. Él es el párroco de Metapán y también director de la radio Fe y Alegría. Mire, dos trabajos a la vez. Padre, hemos sabido que la iglesia ha dado a conocer, ¿cómo lo vamos a poder llamar? Un programa, observación, itinerario, ¿cómo es llamado esto? Fíjese que entremos a la carta pastoral. Ajá, que el señor arzobispo, Monseñor José Luis Escobar Alas, publicó con ocasión a las elecciones del 28 de febrero de 2021. O sea, es un título que yo estoy leyendo literalmente. Y él lo llamó Escúchenlo. Nos referimos a Lucas 9:35, que hay dos ocasiones en que se escucha esa voz del cielo, tanto en el bautismo de Jesús como en el momento de la transfiguración, donde resuena esa voz del cielo como testimonio de los evangelistas que dicen, ¿no? Escúchenlo. Entonces, me ha llamado la atención. Fíjense que San Oscar Romero siempre sacó sus cartas pastorales con ocasión a la fiesta titulares de El Salvador, que estamos hablando del 6 de agosto. Sin embargo, yo pensaría, y se lo digo con toda franqueza, que necesitamos más educación y formación política en nuestra feligresía. Lo que pasa que es un campo bastante al filo. Si usted habla de doctrina social de la iglesia, si uno se refiere a cuestiones sociales, ya lo están tildando, que es comunista. El cura comunista. Exacto. El cura derechista. Exacto, o proselitista. Ajá. Entonces es bien difícil. Pero podemos decir que el proselitismo mal sería que un sacerdote ande haciendo propaganda por un partido político, no por los cambios sociales políticos y la observancia a la justicia social. Esas son dos cosas bien diferentes. Y lo ha dicho muy bien. Fíjese que es interesante porque usted sabe que el punto negro es el que más se señala. Yo no he oído jamás que un sacerdote ande pidiendo voto. Yo no lo he oído. Seguramente algunos de ustedes sí. Pero ¿esos son todos los sacerdotes? No lo son. ¿Esos son la mayoría de los sacerdotes? No lo son. Siempre habrá alguno por ahí que de repente haga ese tipo de situaciones. Y usted tiene que saber que el derecho canónico nos prohíbe a nosotros como sacerdotes, pastores de la iglesia, hacer cualquier tipo de propaganda, proselitismo u optar por un cargo público. Y ya me dirán ustedes, pero ¿y el actual, el alcalde electo de Usulután? No, él hace 3 años que se retiró de su ministerio, de las funciones del ministerio sacerdotal. No tiene nada que ver. Yo no sé si actualmente todavía hay algún sacerdote como diputado de la Asamblea Legislativa, o ha habido en la historia, pero ellos no están ejerciendo su sacerdocio. Bueno, continuemos. Continuemos. Esto es interesante por la clase de observaciones que contiene. Exacto. Fíjese que yo le voy a leer literalmente la lista a la que usted se refiere, que hace el arzobispo, porque es impresionante. No sin antes decir que esta carta pastoral es obligación leerla todo político cristiano católico. Obligación. Y la puede leer un político cristiano evangélico y aquel de buena voluntad. Eso lo digo con todo mi corazón, porque el arzobispo lo que hace en esta carta pastoral es poner en la palestra de lo que tiene frente la nueva Asamblea Legislativa. Escuchen, es una serie de puntos.
reforma del sistema tributario, salario mínimo digno, reforma de la educación, educación para todos, reforma al sistema de salud, salud para el pueblo, derecho humano a la alimentación adecuada, alimentación para todos, reforma al sistema de pensiones, derecho humano al agua, la ley de reconciliación nacional, por una democracia participativa, nuestros pueblos originarios, velar por el derecho de nuestros migrantes, sociedad en paz. En resumen, recomendaciones en favor del bien común, inconveniencia del servicio militar obligatorio en nuestro país. Este punto es muy importante. Respecto a la Constitución Política de El Salvador, conservación de los artículos pétreos, propuesta de reforma de la Constitución Política de El Salvador. Y aquí señala él, reforma del artículo 26 que reconoce la personería jurídica de la Iglesia Católica, reforma del 236 referente al fuero, la renuncia al fuero de parte de los diputados, supresión del artículo 85, impide la participación del pueblo y empodera a los partidos políticos, reforma del artículo 240, suprimir la prescripción del delito del enriquecimiento ilícito, ratificación de reformas constitucionales, reforma constitucional para reconocer el derecho humano a la alimentación adecuada y reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua y su saneamiento. Fíjese usted todo lo que dice el arzobispo para esta nueva asamblea que ha llegado, y es importante porque hay unas aprobaciones de ley que necesitan ser ratificadas, y el arzobispo dice en su momento, si ustedes no ratifican, son unos mentirosos y embusteros con el pueblo, porque le han prometido algo que no le van a cumplir. Por ejemplo, el tema del derecho al agua, esa ley integral al agua, el derecho humano al agua. Y también, padre, ¿qué le parece el retiro del fuero a los diputados? Esa ha sido una de las principales muletillas de propaganda del partido en el gobierno. ¿Qué le parece a usted? Si no se cumple, ¿qué es lo que va a pasar? Sí. Ahora está resonando mucho un concepto, es que no sé, hablar mal del otro, eso es fácil y nos encanta, porque lo que nosotros queremos es desacreditar. Hay un concepto que se metió mucho, dipurratas. Eso va a cambiar inmediatamente cuando lleguen nosotros, dejarán de ser dipurratas, van a tener otro concepto, cosas reales, cosas que se vean, no solamente publicitarias. Porque yo estoy convencido de lo siguiente, y esto es importante que lo sepamos como iglesia, como sociedad salvadoreña. Nos pueden decir y meter por activa y por pasiva con publicidad, pero si somos nosotros, el pueblo, los empleados, los que estamos sufriendo y no se obtienen los beneficios de lo que han prometido, entonces se sabrá que todo lo que han dicho es una vil mentira. Ahora bien, nosotros lo hacemos desde la fe con una profunda esperanza. Ese cambio era necesario, pero ahora deben demostrar que ese cambio era necesario y que ha sido para el bien, que es lo que siempre se espera. Yo no quisiera ser en ningún momento negativo, pero cuando de política se trata para que hayan cambios realmente esenciales, estructurales y profundos, se quedan solamente en el dicho
dicho al labio, ¿no? Y actualmente usted, conociendo por los síntomas que hemos visto en los meses, semanas anteriores, ¿cree que vamos a tener fuera dipurratas? Contéstemelo por favor al volver, porque me están sonando el gorgorito, que vamos a unos mensajes. Mire, qué bonito es hablar con el padre Edwin Baños, porque es una orientación sin sesgo y es lo que estamos necesitando. Ya volvemos, permítame. Como le decía anteriormente, padre Edwin Baños, párroco de Metapán y director de Radio Fe y Alegría, Sí. conociendo Fíjese todo. que a mí me encanta que me le haya puesto fe y alegría, No. porque me encantan las dos palabras, pero es fe y vida. Fe y vida, es que Fe y Alegría era del padre Armando López, Por eso. de la UCA, y como yo soy de ese tiempo, se me quedó Fe y vida. No, pero sabe que a mí me gusta esa otra palabra, Ay. fe y alegría, porque es que a mí se me viene mucho lo del Papa Francisco, ¿no? Evangelium Gaudium, o sea, la alegría del Evangelio, pero como el Evangelio es vida también. Es vida, ¿verdad? Así que gracias por el director cambio de de Radio nombre. Fe y Vida. Eso ¿En qué dial? 95.3 del FM en Metapán. 95.3 del FM en Metapán. Nuestra señal, Agape Canal 8, se ve en todo el país. Y es más, nos vemos en Honduras y parte de Nicaragua, porque esta señal es potente. Sí, Guatemala también. Guatemala también. Siempre hay gente que saluda de los países vecinos y dicen que miran los programas. ¿Verdad? Entonces, conociendo cómo ha venido actuando en un año el gobierno, ¿cree que van a lograr hacer esto? ¿Cree que vamos a lograr a eliminar el concepto de dipurrata? Eso es lo que queremos, eso es lo que ellos han criticado. Uno lo que critica y ve negativo, pues no quisiera replicarlo. Sabe que pensando la situación y la historia, de hecho el actual arzobispo hace una referencia de hace 500 años, cómo ha venido la historia forjándonos aquí en el Nuevo Mundo. Pero viniendo más reciente, ninguno de los partidos políticos que ha llegado a la presidencia ha logrado recuperarla. ¿Cómo ha sido la historia de El Salvador? Diferente, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Que están los demócratas y republicanos y se van prácticamente alternando el poder. Aquí no. Entonces, yo lo que veo es que ahora es todo más acelerado. Las redes sociales lo dicen todo y a veces hasta mal dicho, pero de manera inmediata. Y me da la impresión de que esta fiebre, sin temor a equivocarme, hasta fanatismo, ¿De nuevas ideas? por el nuevo partido o movimiento, pienso que va a ser más rápido un cambio si no se cumple con las expectativas. Yo creo que eso va a ser así, porque los partidos han venido históricamente hablando decayendo poco a poco, pero ahora se da una aceleración que es considerable. Cuando se llegue a la realidad, no sé, yo pienso en ahora nuevas ideas tiene alcaldías como San Salvador, Santa Ana, San Miguel. Se da cuenta usted que antes la ganaba un partido, luego la ganaba otro, o si ganaba en un lugar, pues, o si tenía la presidencia. Ahora va todo. Yo lo que veo, lo que pienso, ¿qué va a suceder cuando se encuentren con la realidad? Es que criticar eso es fácil, pero ya tocar la realidad, tomar decisiones, eso no es fácil.
Entonces, si no se cumplen todas las expectativas con el pueblo salvadoreño que se han prometido, si no se dan esos cambios reales que en promesas suenan bien, entonces el cambio podría ser muy rápido. ¿Usted cree que es conveniente que tengamos una asamblea legislativa plagada de nuevas ideas, con un mínimo de oposición, un nuevo orden político? Le voy a decir, en estos momentos, y para que demuestren que se pueden hacer las cosas bien, sí. Y quizá la sociedad, la iglesia católica y luego iglesias protestantes, pudiésemos estar como observantes. No es que pudiésemos, sino que lo vamos a estar. El mismo pueblo salvadoreño, entonces habrá que ver. Te digo porque si antes se pensaban que eran madrugones, ahora no hay madrugones, pero hay muchas cosas que se van haciendo bajo la mesa, ocultas. Pienso mucho en reformas, ¿no? Esta reforma, como dice el arzobispo, conservar los artículos pétreos. Estamos sabiendo de que hay intenciones en cambiar esto, en hacer reformas. Sí, por eso. Entonces, fíjese qué interesante es, porque la historia demuestra, por ejemplo, Rusia, y con el actual presidente Putin, como usted diga, quiera. Siempre se hizo como ese juego, ¿no? Está la figura, pero hay otro, segundo, tercero al mando, que está trabajando todo el tipo de reforma. Preparan a personas, sale este y luego vuelve el otro ya a perpetuarse. ¿Cree que los salvadoreños soportarían una situación dictatorial aquí en nuestro país? No es que la soportaríamos, sino que cuando se impone la bota o se impone el capricho o se tiene el afán desmesurado por el poder, no es que quiera o no quiera, sino que se impone. Tenemos el ejemplo de Cuba, cree que quería una dictadura los cubanos. Se tiene el ejemplo de Venezuela, cree que los venezolanos querían una dictadura. Se tiene el ejemplo de Nicaragua, cree que los nicaragüenses querían una dictadura o que estuviese un gobierno. O tenemos Ecuador. Mire, Ecuador ha tenido unas revueltas profundas después de intentos de perpetuarse. Entonces, es que el tema no es que lo queramos, el tema es cuando no se administra bien o con mala intención la confianza que el otro te da. O sea, no sé, usted como padre de familia, ¿quisiera que su hijo se le hiciera pandillero, drogadicto o ladrón? No. Pero de repente usted le dio mucha confianza, nunca le revisó, por ejemplo, cuando se fue a la universidad, sus notas, o nunca le dedicó tiempo cuando estuvo en casa y de repente sucedió lo que sucedió. Entonces, eso mismo pueden pasar a estos grandes, en estas ligas mayores de gobiernos en nuestros países, ¿no? Amigos, vamos al siguiente espacio. Continuamos conversando con el padre Edwin Baños, referente acerca de la realidad nacional, política, social, económica y también teológica. Permítame. Siempre el tiempo, ¿verdad, amigos televidentes? Es el peor enemigo de estos programas. Padre Edwin Baños, para ya llegar al meollo del asunto, ¿cómo ha visto usted el desarrollo del actual gobierno? Hay muchas críticas, hay opacidad, no hay cuentas claras, hay momentos difíciles. ¿Cómo ve? ¿Para dónde vamos? Sí. Fíjese que en los diferentes gobiernos creo que nosotros no podemos ser injustos en decir ha sido bueno o ha sido malo.
yo creo que hay cosas buenas y hay cosas que se podrían mejorar. Porque así ha sido en los gobiernos que emprendieron camino después de los acuerdos de paz. O sea, no sé, yo veo infraestructura que se trabajó, hubo avances en la educación, caminamos en relativa libertad. Pues sí, pero con el tiempo nos damos cuenta que hay cosas que no se hicieron bien, o que se favorecieron a ciertos grupos, o que eran pocos los que mandaban, etcétera, ¿no? Tantas cosas. Lo mismo cuando llegó el gobierno del FMLN. No, yo veo que todo se habla con cambio, y ahora ya no se habla de cambio, aunque siempre lo retoman algunos partidos políticos. Ahora ya ideas, nuevas ideas, y es peligroso esto, porque las nuevas ideas como que ya se va saliendo del respeto a la ley y al cumplimiento de la ley y un ordenamiento necesario para una sociedad civil, ¿no? Es importante. Entonces, como que las nuevas ideas, como que tus ideas se deben de hacer si son buenas y sin respetar procesos. Yo eso es lo que veo. Entonces eso puede degenerar en un desorden. Estoy de acuerdo de que si leyes que no se hicieron bien se vean, se puedan reestructurar, quizá aligerar procesos. O sea, por ejemplo, este concepto de burocracia, eso no es sinónimo de ineficacia en las cosas. Eso puede ser sinónimo de orden y que se necesita. Pero aquí es sinónimo de desgracia. Pues no debería ser así, porque burocracia nosotros sabemos que es el poder de la oficina, ¿no? Y en una oficina nosotros vemos hasta 3, 4 secretarias. Y todo eso se tiene que combatir, lo que han prometido, una nueva forma. Padre, hay una preocupación, si no se logran las promesas cumplidas, podríamos estar en una explosión social. Mire lo de las pensiones, la canasta básica más arriba, realmente no hay una situación que nosotros veamos un alivio. Entonces, si no se cumple, va a haber una explosión social. Sí, definitivamente. Por eso le digo que, le decía en el segmento anterior, que ahora, si no se miran cambios reales que favorezcan a toda la sociedad, va a ser más rápido un cambio. Esa es mi impresión, porque ya no estamos como dispuestos a soportar más mentiras. Y yo creo que lo real, es decir, lo que se puede hacer, tiene que ser bien pensado para saber favorecer a la mayoría. Yo eso. ¿Y usted ha visto que este gobierno ha tenido ecuanimidad, economía, transparencia, legalidad? Me está diciendo muchas palabras. Algunas sí, pero uno ve, por ejemplo, es que mire el tema de la justicia, aunque la predicamos, la queremos, pero en la práctica tiene que haber ecuanimidad. O sea, por ejemplo, mucha gente se quejó en la repartición de bolsas en la pandemia, por ejemplo, decían, andan en estas grandes colonias con grandes casas, 3 carros, etcétera, ¿no? Y andan dejándonos bolsa. Nosotros no las necesitamos. Que vayan a la gente que más lo necesitan. Eso es fácil decirlo. Les aseguro que si hubiesen seleccionado colonias donde no iban porque se supone hay gente que no la necesita, eso hubiese sido una crítica impresionante hacia el gobierno. Nosotros somos los que pagamos los impuestos, esto es un populismo el que se está haciendo. Entonces, vaya, no solamente se trata de bolsas solidarias, que en su momento sí se necesitaban, por ejemplo con lo de los $300, o sea, todo mundo
sí los $300. Después sale de que hubo otra cantidad de DUIs o de números o de bonos que se dieron, pero que en realidad nunca llegaron a las personas. ¿Usted ve transparencia entonces en este gobierno o opacidad? Yo pienso que ¿a qué se refiere con opacidad? Opaco, sin mucha luz, tenue. Sí, hay algunas cosas que se deberían transparentar más. Yo le voy a ser sincero. Me pareció muy sospechoso cuando en su momento, en la llegada a la nueva presidencia, se quiso quitar al presidente de la información, acceso público. Eso no me suena bien a mí, no me suena bien. Entonces, ya queriendo poner el mío, ya queriendo poner el de mi confianza, etcétera, cuando es algo público e importante, de que cualquier persona que tenga o que necesite acceso ahí para información, pues se le pueda prestar. O no decir, mire, fulano me la está dando, ese es uno de los puntos. ¿Sí? Y ahora no entregar cuenta de préstamos de dinero gastados. Pues sí, son cosas muchísimo más graves, ¿no? El cardenal Rosa Chávez lo ha estado señalando fuertemente. Sabe que si nosotros nos anclamos en una palabra, que no queremos corrupción y que somos transparentes, si nosotros nos anclamos en eso, lo que deberíamos de dar son informes cabales, ¿no? Ahora bien, y yo siento sabor, o no sé si usted siente sabor de tiempos atrás cuando se atacaba a la iglesia. Al Monseñor Rosa Chávez lo han traído y lo han deshecho. A los curas de la UCA también. ¿Por qué ese ataque? ¿Sabe? Porque nosotros como iglesia siempre estamos por la verdad y por la justicia. Entonces no se nos va a comprender jamás como no se le comprendió al Señor Jesús, y seremos siempre signo de contradicción, porque vamos a señalar, vamos a alabar lo bueno de uno y vamos a denunciar lo malo de este uno. Entonces si alabamos lo bueno, el otro va a estar enojado porque va a pensar que estamos a favor de este. Pero si nosotros denunciamos lo malo de este estará feliz porque pensará que nosotros estamos en contra de este. Seremos signo de contradicción siempre. El cardenal, todo lo que ha dicho, ha hablado, es a la luz de la doctrina social de la iglesia en favor de la verdad y de la justicia. A uno les conviene y a otros no. Y si usted se da cuenta, cuando se pide transparencia y todos comienzan a manifestarse en contra, bueno, es porque a quien se le está pidiendo transparencia no está siendo transparente. Pero si no, no hubiese problema, ¿no? Y si fuera transparente, ni siquiera se le pidiera transparencia, porque ya es transparente. Sí, ¿me comprende? eso es obvio, sí. Entonces, por eso es que la iglesia seremos siempre signo de contradicción. Yo voy aquí, yo creo que El Salvador completo, o tanto analista político que hay, debería de leer esto. Son palabras bien puestas del señor arzobispo de San Salvador, y son con ocasión de un acontecimiento inédito que hemos vivido con Interesante, este 28. Padre. ¿A dónde se puede lograr conseguir este Mire, versículo? le estoy haciendo publicidad, Sí. señor arzobispo. No, es que vale la pena para tener una guía de conducta. Esta carta está en la librería Luis Chávez y González, con toda certeza, que es la librería del arzobispado, y es un documento muy importante para este reinicio con una, yo creo, con una asamblea legislativa por la primera vez, con un desbalance bastante Inconsiderable. remarcable. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, volvemos con despedida y la conclusión de este interesante programa.
con una consulta ya para la despedida del padre Edwin Baños. Padre, la Iglesia va a estar pendiente de los cambios sociopolíticos, económicos de nuestro país y cómo lo hará. Sabe que nuestra misión esencial es el anuncio del Evangelio. Nosotros como iglesia, sacerdotes, obispos, nuestros catequistas, coordinadores, lo que hacemos es anunciar el Evangelio de Dios. Y su justicia. Y su justicia. Ahí entramos. Es que yo no quería llegar a eso porque ya le dedicamos el 90% del programa. Efectivamente, nosotros sabe que estamos por esa parte espiritual que es esencial en las personas, encontrar la verdadera paz, la verdadera alegría, y en medio de eso he echado en falta en algún momento del programa más educación y formación en doctrina social de la iglesia. Sabe que estamos un grupo de sacerdotes que como fruto de pandemia comenzamos unos conversatorios, son los sacerdotes, 4 o 5, a hablar sobre doctrina social de la iglesia y saber eso, conocer eso, es estar vigilante de lo que acontece en nuestro país. Ok, muchas gracias, padre. Ha sido usted muy amable el haber vuelto. Le estoy haciendo la invitación para comprometerlo con nuestros amigos televidentes, para que el último viernes del mes de marzo usted esté con nosotros, porque queremos saber más detalles sobre el asesinato vil, cruel, más grande de la historia, que es el de Jesucristo. ¿No le parece? Si Dios no nos permite. ¿Cómo no? Así quedamos comprometidos. A la salvada política, si Dios nos lo permite. Lo va a permitir. Gracias a usted, amigo televidente, por estar con nosotros en esta noche. El día de mañana tendremos más, sin duda. Por ahora, feliz descanso. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Cuscatlán, cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.